mi esposo y mi propia hermana se aliaron para robarme mi vida y ahora están pagando. Todo comenzó hace poco más de 6 años cuando me casé con Marcos. Siempre pensé que tenía la vida perfecta, un esposo amoroso que trabajaba en finanzas y una hermana menor, Clara, que era mi mejor amiga y confidente. Mi padre, un hombre de negocios jubilado que siempre fue muy reservado con su dinero, nos había prometido que, tras su partida, tanto mi hermana como yo estaríamos protegidas de por vida. Lamentablemente, hace unos 5 meses, mi padre falleció de un ataque al corazón repentino. El dolor fue inmenso, pero lo que vino después fue una pesadilla que ni en 1000 años habría imaginado. Durante el velorio, noté algo extraño entre Marcos y Clara. Se lanzaban miradas cómplices, no de tristeza, sino de algo que parecía ansiedad o nerviosismo. En ese momento lo atribuí al estrés de la situación. Sin embargo, una semana después del entierro, mientras buscaba unos papeles del seguro en el despacho de mi padre, encontré un teléfono celular viejo escondido en el doble fondo de un cajón. No tenía contraseña. Al abrirlo, mi mundo se vino abajo. Había cientos de mensajes entre mi esposo y mi hermana que databan de hace casi 3 años. No eran mensajes de amor, sino algo mucho más oscuro. Estaban planeando cómo vaciar las cuentas de mi padre aprovechando que su salud mental empezaba a flaquear por la edad. Lo peor de todo es que hablaban de mí como si fuera un estorbo, un peón necesario para que Marcos tuviera acceso legal a los documentos de la familia. Me quedé helada cuando leí un mensaje de Marcos que decía: descuida, ella no sospecha nada, cree que soy el esposo perfecto y tú la hermana abnegada. En cuanto el viejo firme el último poder, la casa y la herencia serán nuestras y ella no tendrá ni un peso a su nombre. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi propia sangre y el hombre con el que dormía cada noche me estaban apuñalando por la espalda. Pasé los siguientes días actuando como si nada pasara, aunque por dentro me estaba muriendo. Necesitaba pruebas sólidas antes de enfrentarlos. Contraté a un investigador privado con los pocos ahorros que tenía en una cuenta personal que ellos no conocían. Lo que descubrí fue aún más aterrador. La casa donde vivíamos, que yo creía que era un regalo de bodas de mi padre, en realidad estaba a nombre de una empresa fantasma cuya dueña era Clara. Marcos había manipulado a mi padre para que firmara documentos de transferencia bajo el pretexto de que eran actualizaciones de su testamento. Estaban robando no solo mi futuro, sino el legado de toda la vida de mi papá. El investigador me entregó fotos de ellos reuniéndose en hoteles de lujo y en notarías en ciudades vecinas. Pero el golpe final llegó cuando descubrí que Marcos había estado falsificando mi firma en préstamos bancarios masivos. Si el plan de ellos salía bien, yo terminaría en la calle y con una deuda millonaria, mientras ellos se daban la gran vida. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Organicé una cena familiar en mi casa, supuestamente para celebrar la memoria de mi padre y leer unas cartas personales que él me había dejado. Preparé una presentación de fotos en la televisión de la sala, pero lo que ellos no sabían era que entre las fotos de la infancia, había intercalado las capturas de pantalla de sus mensajes y las fotos del investigador privado. Cuando llegamos al postre, encendí la pantalla. El ambiente cambió en un segundo. Al principio, aparecieron fotos de nosotros en Navidad, pero de repente, la pantalla mostró el mensaje donde Marcos decía que yo era un estorbo. El silencio en la habitación era tan pesado que podía oír mi propio corazón latiendo. Clara se puso blanca como el papel y Marcos intentó apagar el televisor, pero yo ya me había llevado el control remoto. Lo miré a los ojos y le dije que ya lo sabía todo. En lugar de disculparse, Marcos se transformó. Su cara de hombre amable desapareció y se volvió agresiva. Me gritó que yo era una inútil, que mi padre nunca me quiso y que legalmente yo no tenía nada porque él se había encargado de blindar cada documento. Me amenazó diciendo que si intentaba denunciarlos, él usaría los documentos con mi firma falsificada para enviarme a prisión por fraude. En ese momento, sentí un miedo paralizante, pero recordé algo que mi padre siempre decía: el que mucho abarca, poco aprieta. Yo tenía unas bajo la manga que ellos no esperaban. Edit 1. Han pasado 3 semanas desde esa cena explosiva. Marcos intentó vaciar nuestra cuenta conjunta esa misma noche, pero yo ya me había adelantado y congelado todo mediante una orden judicial preventiva por sospecha de fraude de identidad. Lo que ellos no sabían es que mi padre, antes de morir, me había entregado una llave de una caja de seguridad en un banco pequeño de la ciudad, advirtiéndome que solo la usara si sentía que no podía confiar en nadie. Fui al banco y lo que encontré cambió las reglas del juego. Mi padre sospechaba de ellos. En la caja había grabaciones de voz de las últimas semanas de su vida donde él describía cómo Marcos lo presionaba para firmar papeles mientras él estaba bajo el efecto de medicamentos fuertes. También había un testamento original, debidamente notariado y oculto, donde me nombraba heredera universal y dejaba a Clara con una cláusula de desheredación total si se comprobaba cualquier intento de malversación. Con esto en mano, fui directamente a la policía y a un abogado criminalista de alto nivel. La policía me informó que Marcos ya estaba bajo la lupa por irregularidades en la empresa de finanzas donde trabajaba. Resulta que no solo me estaba robando a mí, sino que estaba desviando fondos de clientes importantes para alimentar el estilo de vida que le prometió a mi hermana.
la situación se volvió un caos total para ellos. Clara intentó llamarme llorando, diciendo que Marcos la había manipulado y que ella solo quería proteger el dinero para nosotras, pero ya no le creo ni una sola palabra. La traición de una hermana duele más que 1000 puñaladas. Actualización 2. Ha pasado poco más de un mes y las cosas han avanzado muy rápido. Marcos fue arrestado el martes pasado en su oficina. Lo sacaron esposado frente a todos sus colegas. Los cargos son fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero y abuso de confianza. El abogado me dice que, debido a la gravedad de los delitos y las pruebas contundentes de las grabaciones de mi padre, es muy probable que pase al menos 10 años en prisión. Por su parte, Clara no se quedó atrás. Aunque ella no trabajaba en la firma de Marcos, fue cómplice necesaria en la creación de las empresas fantasma. El fiscal le ofreció un trato para testificar contra Marcos a cambio de una reducción de pena, y la muy cobarde aceptó de inmediato. Incluso en la desgracia, sigue intentando salvar su propio pellejo vendiendo al hombre por el que traicionó a su propia hermana. Me enteré por mi abogado que Marcos se puso furioso al saber que Clara lo delató y ahora él está contando detalles de otros negocios sucios que ella manejaba por su cuenta. Se están destruyendo el uno al otro y, sinceramente, siento un alivio inmenso. He recuperado la casa familiar y las cuentas de mi padre han sido restituidas a mi nombre tras un largo proceso legal. Todavía me cuesta dormir por las noches y a veces despierto pensando que todo es una pesadilla, pero luego veo el retrato de mi padre en la sala y sé que él me protegió hasta el final. Edith Fano, casi ha pasado un año desde que todo este drama estalló y finalmente puedo decir que estoy en paz. El juicio terminó hace un mes. Marcos recibió una sentencia de 12 años sin posibilidad de fianza por ahora, debido a que se descubrió que también estaba involucrado en un esquema de robo de identidad a gran escala que afectó a decenas de ancianos. Clara no se libró del todo, aunque su testimonio ayudó, el juez fue severo con ella por el abuso emocional y financiero hacia nuestro padre. Le dieron 4 años de prisión efectiva. El día que dictaron la sentencia, Clara me miró desde el banquillo de los acusados con ojos suplicantes, esperando que yo dijera algo en su favor. No dije nada. Me levanté y salí de la sala sin mirar atrás. He vendido la casa grande porque tenía demasiados recuerdos dolorosos y me mudé a una ciudad costera donde nadie conoce mi historia. Estoy usando parte de la herencia para crear una fundación que ayuda a adultos mayores que sufren de abuso financiero por parte de sus familiares. Es mi forma de honrar la memoria de mi papá y de asegurarme de que nadie más pase por lo que yo pasé. A veces recibo cartas de Clara desde la cárcel pidiéndome perdón y diciendo que la sangre es más espesa que el agua, pero yo ya aprendí que la familia no es solo cuestión de genes, sino de lealtad y respeto. Marcos también intentó contactarme a través de su abogado para pedirme que no lo deje solo, pero mi única respuesta fue enviarle los papeles del divorcio ya firmados por el juez. Hoy soy una mujer libre, más fuerte y, aunque un poco más desconfiada, sé que lo peor ya pasó. La vida tiene una forma muy curiosa de poner a cada quien en su lugar, y aunque el camino fue doloroso, la justicia llegó. Hay secretos familiares que destruyen hogares. ¿Has vivido algo similar? Comenta tu historia abajo y síguenos para más relatos.